a la profesora Karina García con su conversatorio Procesos formativos desde la creación en danza. Eh, Esta es, bueno, nuestra última actividad de los interludios de este semestre 2021 y creo que la última actividad de nuestro semestre. Esperamos que durante estos 3 días, pues, les haya gustado y haya, bueno, hayamos cumplido con todas las expectativas que se tenían alrededor de estos interludios, más si se tiene en cuenta estos momentos de aislamiento, pero creo que tanto la Semana LAE como interludios pudieron cerrar con broche de oro este semestre, que aunque con profundas dificultades pudimos dar un grito de que estamos vivos, un grito de que seguimos resistiendo y un grito que desde cualquier lugar, desde la virtualidad, estamos presentes construyendo comunidad, la comunidad de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional LAE. Damos la bienvenida a la maestra Karina García con su conversatorio Procesos formativos desde la creación en danza. Antes de comenzar y darle la palabra a la maestra, pues queremos hacer una breve reseña de su hoja de vida. La maestra Karina García es integrante del semillero de investigación CUBUM, Palabra, Danza y Pensamiento. Docente investigadora en el área de danza con especialización en formación didáctica y pedagogía en, desde y para la danza. Ha desarrollado diversos laboratorios de cuerpo, movimiento y contexto, acogiendo vivencias desde la cultura popular tradicional, el folclore y la educación artística. Máster en estudios teóricos de danza del Instituto Superior de Artes, Facultad de Arte Danzario, Universidad de las Artes, La Habana, Cuba. Magíster en estudios artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Candidata a doctora en artes de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Damos entonces la bienvenida, profesora, un placer tenerla aquí en estos interludios, cerrándolos y bueno, muy bien y bienvenida Hola siempre. Hernando, Estamos. ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Eh, bueno, no, yo creo que me tocó un compromiso gigante el cerrar esto. Yo pues sí me lo planteé más como conversatorio. Yo espero todos los estudiantes y todas las personas que nos están acompañando nos bombardeen de preguntas. Y pues bueno, aquí vamos. De todas maneras, pues agradecida por este espacio. Y como yo le decía a Paola, agradecida por el espacio también para hablar sobre la danza, que hace parte fundamental de los procesos de las artes escénicas. Bueno, ¿por dónde empiezo? Debo decir primero que entrar a hablar sobre como la investigación-creación, a propósito pues, del tema que se está desarrollando en Interludios, es ingresar como en un campo de interpretaciones gigantes, ¿no? Creo que como noción compuesta es muy viva y está configurándose y nutriéndose como en constancia, desde perspectivas teóricas y prácticas. Estoy mirando acá y pues claro, debe ser que por la complejidad de la misma, ¿no? La palabra investigación, la palabra creación, para mí ya son una coreografía ahí muy compleja. Pues en esa vía me parece importante primero mencionar que lo que vamos a conversar o lo que traigo aquí no va a estar pensándose tal vez el tema de la investigación-creación en el marco de una modalidad de investigación para el desarrollo de un trabajo de grado o tesis o un tipo de metodología y como sus posibles como particularidades para el desarrollo de proyectos de investigación, pues estos que son como regulados como por unos estándares académicos y bueno, o una denominación institucional como de estrategias operativas que validan y legitiman unas rutas. En ese sentido, pues lo que se ha estado hablando mucho sobre como las rutas para la construcción de conocimiento, en este caso pues desde la creación, por ejemplo. Más bien yo me voy a arrimar, yo me arrimo al tema de la investigación-creación desde el ámbito que la ubica
pues específicamente como en la práctica educativa. Yo me imagino la investigación-creación allí. Ya les digo cómo me la imagino, a propósito de lo que estamos hablando. Y pues en la situación en donde está la experiencia del profesor, del formador, y la experiencia del profesor, del formador y pues del estudiante en este caso, que es el espacio de la clase, ¿no? El espacio de ese encuentro. Y pues también voy a convocar a la danza, porque pues es el campo que me llama la atención, que me apasiona y pues que generalmente me pone a pensar cosas, muchas. Bueno, debo decirles que cuando me invitaron a estos interludios, le pregunté al semillero, Yekubun, bienvenidos y bienvenidas pues, los que quieran participar, semillero de danza que tenemos en la licenciatura en Artes Escénicas, sobre los posibles temas o experiencias que se podrían traer a exponer a propósito pues, de lo danzario. Y en uno de los comentarios, si me están escuchando por ahí, pues Maite habló, Diana y Daniel, bueno, y escribieron algo interesante sobre la posibilidad de movilizar la reflexión inicial en torno a la investigación como una situación diseñada por el profesor, pues pensando en el espacio de la clase, y que se consolida como proceso cuando pasa por el cuerpo y se cristaliza pues en una creación como el resultado de la clase, pues. Es decir, que estaríamos hablando de ese momento de la clase, llamémoslo así, en donde el profesor detona una indagación, genera como un cuestionamiento a partir de preguntas, moviliza o entra a la clase un problema, y la ruta de solución es el proceso creador, ¿sí? Es decir, la elaboración a partir de unos insumos que le fueron transmitidos, pero que cuando llegan al estudiante son reconfigurados, ¿sí? Y que particularmente pues atienden a las decisiones de él. Y en esa medida que él va tomando decisiones y se va pensando qué está ocurriendo, pues va pensando el por qué toma la decisión, por qué finalmente coge esas rutas, y pues eso le hace hacer una reflexión de su propia práctica. Bueno, es claro que estas estrategias se han movilizado pues, en la educación artística desde hace mucho tiempo. Eso yo lo sé y creo que pues no, tal vez no es que vamos a hablar de algo nuevo. Y también entiendo que pues aprender a través de la experiencia creadora, el señor Dewey nos habla harto de eso. Pero creo que pues es importante hablarlo en realidad pues desde la educación artística, pensando también pues desde el enfoque de la danza y desde las artes escénicas, es porque cuando uno hace las observaciones, pues yo no estoy en ese momento en el proceso de la investigación del doctorado, y dentro de esas dinámicas uno empieza a hacer observaciones de clase y uno encuentra que en los colegios, tanto privados como oficiales, incluso en las compañías de danza, incluso en las escuelas y en las academias, falta ese riesgo, falta esa manera de reconfigurar y de empezar a diseñar esa experiencia que pueda partir de un problema y que finalmente sea un insumo para poder consolidar la creación. Ya voy a ir como hablando de eso. Y cuando yo digo, pues falta propiciar más este tipo de experiencias, y aquí es donde pongo el foco, en la práctica educativa de la danza, de las artes escénicas en general. Y bueno, y en algún momento discutimos mucho en el semillero sobre la enseñanza de la danza y de las artes escénicas. Aquí quiero hacerte una pregunta, antes de que se me escape y vamos ahí al limón compartiendo este espacio. Tengo una pregunta y que corresponde directamente a lo que estás enunciando, y es con respecto a ¿por qué le cuesta tanto al creador formalizar ese tipo
de trabajo que hace, porque cuando uno lo pone en el trabajo práctico es maravilloso, pero cuando empieza a hacer reflexión permanente, sistemática, continua, ordenada, basada en unas categorías, en unos conceptos, en unas nociones, le cuesta tanto. ¿Por qué crees que se deba a eso? Pues pensando en la reflexión que traigo hoy acá es precisamente pensando en el espacio de formación, o sea, pensando en el aula, en la clase, es precisamente porque no se le entrega y no se le posibilita esa ruta de pensamiento al respecto de lo que está pasando. Generalmente se entregan unas pautas, se entregan unos elementos, unas dinámicas de técnica a propósito de lo que se supone que tú tienes que generar en la creación, pero no te entregan los elementos, y ahí sí le estoy hablando a los formadores, a los coreógrafos, a los directores, que posibiliten la reflexión y los procesos de pensamiento a propósito de la creación que está desarrollándose. A veces, claro, entonces es más como todo lo intuitivo, todo lo que se va dando mientras tú vas como entrando en ese desarrollo de la creación que a veces es como tan, es abstracto en sí mismo. Pero cuando a ti te dan y te empiezan a posibilitar que mientras estás haciendo la creación, mientras estás viviendo esto, que puede ser tan intuitivo, al mismo tiempo le empieces a ubicar reflexión y empieces a pensar a propósito de lo que está pasando, pues la cosa cambia un montón. Y eso sí tiene que ver mucho con la manera en que el formador, el coreógrafo, yo siempre he dicho que los coreógrafos son formadores. Muchos de mis compañeros o de los coreógrafos que me pueden estar escuchando me dicen que no, que una cosa es un coreógrafo, otra cosa es un profesor y un formador, pero uno dice, bueno, finalmente es pensar en eso, en esa experiencia que está pasando ahí, y para mí la investigación-creación funge ese propósito, o sea, y ojalá se disponga como, no sé si arriesgarme a decir como acción didáctica, en donde yo tengo la posibilidad de diseñar esa experiencia como profesor para que surtan toda esa cantidad de cosas, incluyendo pues la intuición, los procesos cognitivos, el desarrollo de la creación, la reflexión y asimismo pues una construcción de conocimiento mucho más dinámica. Decía que, pues me perdí, ya estamos hablando como del semillero y sobre la enseñanza de la danza, y cómo en general se moviliza la danza bajo cánones, ¿no? Cánones generalmente, estoy haciendo una generalidad, bajo cánones, jerarquías, estructuras y sistematizaciones que han sido como configuradas en el transcurso como de la historia, ¿sí? Validadas en ámbitos teóricos, prácticos, que tal vez establecieron unas maneras y unas formas de entender los procesos formativos. Como ejemplo tenemos el ballet, ¿cierto? El ballet, tenemos la danza folclórica, tenemos incluso la danza moderna tiene unas estructuras, tiene unos sistemas y unas maneras de poder generar las progresiones, unas maneras de poder entender las dinámicas de consecución de una técnica. Pero resulta que esto, pues, es un poco rígido, ¿sí? Y no permite muchas veces la indagación a propósito de la educación artística y a propósito de lo que se pueda motivar, no solo en un salón de clase, me estoy refiriendo a un colegio, sino pues en cualquier espacio en donde se propicien procesos formativos de cuerpo y de danza. Y bueno, y en esa vía me pareció interesante encontrar prácticas en danza, yo traigo dos, que el profesor lo que hace, más que el profesor, es como el formador, como el facilitador de la experiencia, integrar la indagación, ¿sí? Integra en ese desarrollo de sus sesiones, de sus encuentros, el cuestionamiento en los estudiantes, y por tanto, pues moviliza, como lo decía, hablamos ahorita, la vivencia y la aventura, ¿sí? Yo hablo de la aventura, por así decirlo, en donde el estudiante tiene una relación dinámica de lo que eso que está pasando y sobre todo muy consciente. Entonces, retomo
la investigación, creación como una estrategia, como un proceso que puede llevarse a clase como vivencia educativa, cognitiva, sensitiva y emotiva, hablando de esa triangulación que normalmente nos evoca la educación artística, y cuyo propósito es dar forma, es construir, es reflexionar y consolidar un resultado consciente del estar ahí. Es muy habitar ese momento. Bueno, yo tengo que decir, pues a propósito de lo que a mí me ha rascado, yo digo que tengo piquiñas, tengo muchas piquiñas, pero esta piquiña en particular es... Piquiñas cognitivas. Piquiñas cognitivas. Pero esta piquiña en particular tiene que ver con la danza folclórica. Con la danza folclórica, precisamente porque pues, es como mi campo de indagación. La podría llevar, incluso podría ser acto reflejo al ballet, porque también hay unas inquietudes. Muchos de los estudiantes que están transitando también por el urbano en este momento me hacían las mismas preguntas a propósito de lo sistemático, de lo rígido que puede llegar a ser y de los cánones que pueden establecer diferentes técnicas danzarias. Pero pues hoy en particular pues vengo en la reflexión de que la danza folclórica, ¿no? No sé, pues cuando hablamos de danza folclórica uno se imagina la cumbia, el bambuco. No sé, Hernando, ¿qué le gustaba bailar en el colegio? ¿Qué me gustaba a mí bailar en el colegio? O si bailaba en el colegio. Sí, claro, no, me acuerdo tanto, bailábamos, me acuerdo, salsa, bailábamos mucha salsa, pero ya bailes tradicionales con respecto al folclore, me acuerdo tanto, bailábamos bunde tolimense, bailábamos. Me acuerdo tanto que una profesora nos hacía bailar mucho bunde. Y bueno, las famosas guabinas también. En mi época nos hacían bailar las guabinas. Y acuérdate que las guabinas pertenecen a muchos lugares de Colombia, ¿no? En mi caso particular eran las guabinas de Santander, las que se hablaban, y en casa se bailaba la guabina. Se bailaba la guabina en mi casa y se bailaban también. Yo nunca supe que estaba bailando porque tenía abuela santanderiana que me enseñaba a bailar guabina santanderiana, y por otro lado tenía abuela cundiboyacense que me hacía bailar música, pues me hacía bailar, creo que no recuerdo qué era, pero recuerdo que bailaba de una manera muy particular y el baile estaba completamente codificado con mi abuela. Y mi abuela, hay una anécdota muy fuerte además, ella nos cogía a los nietos pequeños, hombres, o sea, esto es también muy colonial, pero nos enseñaba los pasos a los niños y ella nos bailaba con nosotros en todas las fiestas y pasábamos el uno, el otro, mientras ella hacía nos bailaba, mejor dicho. Qué maravilla, qué privilegio. Porque el abuelo ya estaba muerto, entonces ella procedía como a sustituir al abuelo con nosotros y éramos como seis y bailábamos los 6 con ella durante toda la jornada. Bueno, pues traigo la pregunta. En un patio con lavadero. Entonces, o sea, no era una pista, sino era un patio y ahí era. Y por el lado de mi abuela paterna, ella nos contaba de los famosos salones de baile en Santander en los años 30 y 40 y cómo armaban también, obviamente con solo música típica colombiana, las pistas de baile, por ejemplo. Ella administraba una pista de baile, por ejemplo, y lo que hacían era templaban costal en el piso, o sea, cosían costales, cubrían con el piso con costales y le imprimaban miel de abejas para que el pie resbalara, por ejemplo.
y la entrada al salón de baile era una anécdota. No les pagaban en plata, les pagaban en especie, entonces en gallinas, Mercado. arepas, huevos, bueno, en fin. Pues mira que tú en particular tuviste, digamos, la posibilidad de tener una transmisión de ese conocimiento muy cercano, muy habitado, muy experiencial. Y mira, la anécdota desde la historia es extraordinaria y creo que ya, si ves la manera en que articulas inmediatamente la guabina, pero no solo la guabina como un paso básico o como un vestuario específico o como una manera de entender una estructura de movimiento, sino todo ese andamiaje simbólico que tiene. Para mí es abuela. Pues Para mí es resulta abuela mi que arepa. eso, pues a propósito, eso no se está dando, o sea, no se está dando en general. Y estoy acá siendo muy arriesgada y pues queda grabado y todo eso, pero sí, te estoy colocando acá y es, la danza folclórica dejó de pensarse de esa manera, dejó de transmitirse de esa manera y llegó a un punto en que los procesos metodológicos se estructuraron de tal manera que ya no daba vía a la vivencia ni a la experiencia de la que tú nos estás pues, como hablando. Mira que cito algo que me haces recordar, porque con mi abuela paterna, la santanderiana, con ella era el baile de la guabina mientras se hacían los tamales, los 200 tamales que se hacían en diciembre. Ella bailaba con nosotros mientras se cocinaban los tamales, por ejemplo. Entonces a mí me dicen bailar y obviamente yo conecto Todo de una conectas. y me viene el olor directamente y las hojas y el maíz me viene directamente cuando bailo. Y con mi abuela materna, lo mismo. Siempre era en ese patio, el lavadero, y siempre me acuerdo tanto que olía, perdón la palabra y que quede así, a mierda de gallina, porque habían gallinas, entonces olía a mierda de gallina. Todo el tiempo olía y había un palo de durazno. Así crecí yo. Gallinaza que llaman. ¿Cómo? Sí, Gallinaza. a gallinas. Entonces, pues claro, volviendo al por qué todo esto, yo digo, bueno, cuando uno les pregunta, ¿ustedes se acuerdan cómo les enseñaron la danza folclórica? Y vuelvo a la danza folclórica es precisamente porque creo que en la mayoría de colegios eso es lo que está circulando y lo que transitan mayormente, claro, la salsa, lo urbano, pero el folclore y también porque constituye también una suerte de constitución de nacionalismo que en su época tenía una suerte de nostalgia y también se radicó, digamos, dentro de los procesos de educación. Pero más allá de eso es pensar que pues finalmente si estamos hablando de prácticas, de prácticas culturales, de procesos de tradición, entre comillas, pues es cómo se están llevando y cómo se están transmitiendo. Entonces, a propósito de eso y pensando un poco, la verdad es que muchos temas allí, no solo el folclore, sino también volvamos como al tema del ballet, que es muy estructurado, y el moderno, la danza moderna, no tanto al llegar al contemporáneo, pero digamos, cuando hablamos como de técnicas como la Graham o Limón, o que tienen como unas maneras de entender las progresiones y los procesos formativos muy específicos, pues claro, ahí digamos cuando uno lo lleva al colegio en donde hay otras dinámicas, en donde hay otras relaciones de cuerpo y otras maneras de entender y pensar eso, pues empieza a haber ahí como una suerte de cortocircuito. Entonces, ¿qué pasa? La vivencia pues empieza a ser puramente memorística, ¿cierto? Técnica, repetitiva, y pues se pierde la vivencia de la danza como eso que me acabas de decir, como ese proceso reflexivo que construye significados. Y yo en particular, después de escucharte, creo, y estoy también completamente segura que la naturaleza misma de la danza como evento, como, no sé si decirlo, como lo performático le reclama a esos procesos formativos de la danza la indagación. Le está diciendo a los profesores, hey, empecemos a cuestionarnos, empecemos a hacer procesos de creación desde la experiencia vivida, evoquemos, tú acabaste de hacer una evocación, empecemos también a disfrutarla, porque también resulta que precisamente por la parametrización y la mecanización ya ni se disfruta en la clase de danza.
Y no solo eso, sino pues ya no se interpreta, incluso la apropiación como de estas estructuras del paso básico o esto se vuelven completamente lejanas al propio entender del estudiante. Ni siquiera se les amarra o se le articula a propósito de su vida o de su historia o de su familia. Es como eso. Entonces, volviendo a esto, insisto en pensar en la necesidad de la investigación-creación como estrategia de clase. Y también como estrategia de clase, pensando un poco pues, en las construcciones simbólicas y asociaciones que hacemos de mundo. Ahorita tú me preguntabas qué pasa y por qué nos cuesta tanto generar esos procesos de pensamiento mientras estamos creando, y es precisamente porque, pues volviendo y retomando como en constancia la idea, y es porque no se hace el diseño para que precisamente eso se declare, para que eso se hable, para que eso se formalice en la cabeza. Y creo que ahí es el punto importante de lo que estoy tratando como de plantear, y es, mientras usted está indagando, primero hay un cuestionamiento que lo transita como por una reflexión y que lo formaliza en la cabeza para poderlo ya transitar por el cuerpo a tiempo que está mirando y está revisando qué le está pasando y las decisiones que estoy tomando respecto a, para ya pues llegar a la consecución de una creación. Antes de entrar a una pregunta, allá hay dos preguntas. Simplemente quería cerrar el tema como de estos recuerdos, y es que definitivamente el folclore hizo parte de un proyecto de nación, ¿no? Total. Sí, y al ser un proyecto de nación, pues era transmitir qué significaba ser colombiano en ese entonces, ¿no? Y los abuelos, eso sí lo tenían claro, y lo transmitían, ¿no? Ya en un mundo de alguna manera tan permeado, tan global, pues lo interesante para mí, por ejemplo, es revisar a la luz del mundo contemporáneo el folclore, ¿no? El valor que existe. Bueno, ¿a qué nación me refiero? ¿Sí? Y qué implicaciones tiene revisar el folclore a la luz de la contemporaneidad, donde pues obviamente la globalización hizo de las suyas, ¿sí? Definitivamente. Y la pregunta es, entre muchas otras, si se tiene que mantener el código, de qué manera se mantiene el código, si se dejamos que se contamine el código, bueno, en fin, es muy divertido porque además es porque no implica no solamente la interioridad y el ser del bailarín, sino de toda una forma de mirar a Colombia, ¿no? Además la Colombia rural, ¿sí? Es evidente que el folclore está directamente relacionado con esa Colombia rural y con esa Colombia, pues te lo digo, o sea, yo soy hijo de los desplazados del 48. Así de sencillo, pues entonces tenían que transmitir eso, obviamente, y tenían que defender eso. Bueno, pasamos a pregunta. Bueno, dale. No, pero, o sea, en réplica a eso, y a propósito, me haces pensar en una anécdota a propósito de las maneras en que se transmite y a propósito de esa manera de instalar el nacionalismo y sobre todo de desarrollar marcos simbólicos tan estáticos. Y es cuando a un niño se le enseña cómo es un campesino de la región andina, y vas a los libros, pues tú ves una mujer con falda negra, normalmente 2 trenzas, cintas, un sombrero, su blusa blanca con una pechera bordada y alpargatas. Y el hombre está pantalón negro, normalmente camisa blanca, ruana y alpargatas. Claro, cuando eso es lo que tú estás transmitiendo y lo que tú estás diciendo que esos son los campesinos, pues cuando el niño va al contexto, se va a Chiquinquirá, se va a Ugaté o se va
a La Vega o se va al llano, empieza como a hacerse muchas preguntas a propósito de lo que se supone que nosotros estamos movilizando como saber de ese, entre comillas, folclore. Entonces, yo creo que esa es una decisión, pues ya nos centramos más como el tema de lo folclórico, pero yo creo que esa es una decisión que toma el profesor. El profesor toma la decisión de qué es lo que va a transmitir, cómo va a transmitir, pero sobre todo que sea muy responsable y consciente de lo que está pasando. Porque otro fenómeno que pasa a propósito del saber folclórico es que no se reflexiona, no se entra en ningún tipo de debate o tensión de lo que está surtiendo. Simplemente yo acojo como el código que normalmente me entregan, que son compendios o que son manuales, que vienen desarrollados en los 70s por todo este tema nostálgico de la agrupación de cosas del saber folclórico, y lo que está por fuera no es. Y muchas de esas cosas ya no existen, porque las prácticas, la cultura popular tradicional, como la vida, tiene prácticas que surgen y otras que mueren. Pues así es la vida. Y en ese sentido, pues uno se pone a pensar qué es lo que se está transmitiendo. Y muchas cosas de lo que se están transmitiendo, pues se transmiten como si estuvieran vivas, como si nunca hubiesen tenido un cambio en los 50, 60 años, y se transmiten también sin pensar y sin investigar a propósito del cuestionamiento y de la indagación, sino como me lo entregó el profesor o la cartilla. Eso es como sí. Entonces creo que la pregunta ahí es en el profesor, y sobre todo pues pensar que lo que si se va a poner como en esta circulación del saber de la tradición y del folclore, pues tiene que sí o sí articular a la vivencia y a la manera de entenderlo en este momento. Llamemos los cuerpos actuales, cuerpos contemporáneos, y las maneras de entender esos cuerpos contemporáneos también, esas prácticas que ya no están o que ya no existen. Hay muchas prácticas de danza folclórica como danza folclórica que no están, que fueron estructuradas, diseñadas por una persona, creadas por una persona, y así tal cual se están movilizando, pero eso no quiere decir que sea lo que se desarrolló o lo que existió. O lo que existió. Sí, simplemente como una manera de interpretar de una persona que recogió unos datos y dijo, bueno, esto probablemente sea de esta manera y el vestuario es posiblemente eso. Un ejemplo de eso lo vemos en Delia Zapata Olivella, que es la que instala una cantidad de danzas folclóricas y instala los libros que circulan a propósito, o Guillermo Abadía, que a propósito es el que hace el ABC del folclore, que es un libro que es el que se movilizó en una época en todos los colegios y estandarizó de una manera extraordinaria, pero pues los formadores y los que estaban ahí no se preguntaron más allá. Y creo que volviendo como al tema del cómo convierto mi espacio de clase, por lo menos en el folclore, y también en el ballet, porque al ballet le pasa lo mismo, pues es empezar a debatirse, ¿no? A debatir y a entender que pues finalmente estamos propiciando experiencias, y que estamos propiciando experiencias que tienen que ver con mi vida. Porque si yo propicio experiencias y estoy tratando de pasar procesos de cuerpo en donde no estoy articulándolos a lo que me está pasando, pues van a ser muy ajenos a nosotros mismos, y eso pues pues es muy raro. Sí, pues sí, no, sí. eso sería un conocimiento ausente, alejado de mí. Claro que sí. ¿Me dices Claro que sí. tienes preguntas? Sí, tenemos preguntas. Es que la conversa está buenísima esta conversada. Esto podría uno durar aquí tiempos. Pero bueno, vamos con la pregunta. ¿Cuál ha sido el medio que le ha permitido transitar o articularse desde la danza hacia el teatro o del teatro a la danza? De Laura Martínez es esa pregunta. Laura tiene la respuesta a esa pregunta. A propósito, porque ella está haciendo su trabajo de grado de danza teatro, y esa fue una inquietud que está movilizándose mucho en el semillero, y es este tema de la danza teatro, ¿no? Y resulta que
nos encontramos pues en toda esta disposición y revisión de conceptos y de referentes, que la danza teatro se soluciona es en la experiencia escénica. Es decir, no es un tema conceptual. Precisamente, por ejemplo, el Ministerio de Educación no tiene el concepto en sus lineamientos de danza teatro. O pensar en la danza teatro como una noción, como un espacio conceptual muy claro, no está. No se reconoce, es muy difícil, igual que el concepto de artes escénicas, es ambiguo. Pero esto lo hemos estado solucionando, es más bien en el tema de... Laura se está riendo. En el tema de la experiencia, es decir, en la apuesta, en lo que está pasando ahí, en la medida en que hay varios elementos que se entienden por lo danzario, y otros elementos que se entienden, se supone que son de lo teatral, a propósito de este estructuralismo que cada cosa se encuentra en su cosa y nada se une. Pues la danza teatro llega como una situación que pone en diálogo y hace esa confusión, sin necesidad de determinar todavía cuáles son las características específicas y qué es más danza teatro y qué es más teatro que danza. Eso lo dice Pina Bausch. Pina Bausch dice, esto se soluciona en el escenario y finalmente usted como observador definirá qué es más esto o menos esto. Pero creo que el diálogo no es conceptual y pues creo que eso es una reflexión que hemos estado haciendo, sino el diálogo está en la experiencia, en la apuesta, en lo que se va articulando mientras está pasando esa situación, pues la situación de representación. Ok, muy bien, muy bien. Seguimos con otra pregunta. Esto está buenísimo. Dice, ¿cuáles son las líneas de investigación del semillero? Ok, bueno. Los del semillero están ahí. Están pilísimos los del semillero. Bueno, el semillero IEQ en este momento está tratando de rastrear, pues más como de posibilitar unas rutas, unos horizontes. El primer horizonte que se está tratando de reconocer es cómo la obra danzaria, es decir, como una puesta en escena danzaria reconocida como obra, se transpone y se lleva a un escenario educativo para poderla circular como saber danzario. Y en esa medida tener la posibilidad de acercar la obra a cualquier espacio, a cualquier escenario, a algún colegio o a la comunidad incluso. Pucha, tenemos 15 minutos para terminar. Nos quedan 15 minuticos. Sí, ya vi. Esa es una vía y es la obra danzaria llevada, transpuesta al escenario educativo, a propósito de todas las indagaciones que se están haciendo, pues en principio de la transposición didáctica que está muy marcada y se ha instalado de manera muy importante en las artes escénicas en la licenciatura. Por otro lado, se está enmarcando esta línea de danza-teatro en cabeza. Nosotros tratamos de que cada uno de los estudiantes que participa ahí con su trabajo de grado sea como el que lidera la línea y como que dispone los espacios dentro de la misma. Tenemos otra que tiene que ver con, a propósito de la danza folclórica, pero también a propósito de la investigación-creación como acción dentro del aula, y es cómo diseño experiencias y cómo el proceso formador desde el diseño de experiencias me ayuda a que se transiten pensamiento sensible, reflexivo a propósito de una danza que se esté movilizando. En este caso, digamos, si la guabina entra a la clase, ¿cómo entra la guabina? Como un espacio reflexivo y que tiene que ver conmigo, no que es completamente abstraído a mí. Eso lo está empezando a liderar también Diana. Tenemos dos
danza teatro, transposición. Hay una cuarta que se está visualizando a propósito porque Maite, que es egresada, está también pues ahí con nosotros, y Camilo y Alexis también se piensan mucho todo lo que tiene que ver con las narrativas corporales, y es básicamente cómo la narrativa corporal puede convertirse en metodología para la transmisión del saber danzar. Pero pues estamos muy iniciando, o sea, ya las líneas todavía no están puestas, estamos ahí, vamos. No, pero muy bien, es una ilustración, yo creo que es suficiente. Nos quedan 9 minutos para cerrar ya. Entonces, no sé, aquí como ves en el chat hay varias preguntas. Pero si quieres, podemos responder. Esta está muy interesante, de Mika Ixa. ¿Cómo se diferencia la danza teatro de solo el teatro o solo la danza? Ya que vamos en ese orden de pensamiento. Como Laura está en el chat, podría también ahí participar. Bueno, la diferencia resulta, es que no sé si en 9 minutos la logre, pero va a ser muy, muy concisa. Dentro de los parámetros del campo del arte, llamémoslo así, el arte le da unas características a propósito de la partición de las artes que hablan en sí, unas características muy específicas y unas particularidades a las disciplinas, ¿cierto? Y las disciplinas tienen unas particularidades. A la danza, el campo le entregó las particularidades del movimiento, de la disposición simbólica del movimiento, de lo rítmico, pero no de la palabra, ¿sí? Por una cantidad de cosas, y sobre todo como la construcción de movimiento y la representación del mismo a través del cuerpo. Y eso se transita como por algo que se llama danzalidad. Y por el otro lado está, como desde esta categorización, estoy saltando una cantidad de cosas, pero para ser muy dale. Está la teatralidad, que básicamente, y siendo muy desde del teatro tradicional, llamémoslo así, porque se ha parado muy desde el teatro tradicional, no desde esos espacios liminales, sino cuando ya uno, y tiene que ver con el texto. El texto, la construcción del texto, la movilización del personaje a través de la representación del texto, y esto le empieza a dar como dos características muy particulares. Por eso estoy hablando del teatro tradicional, no tanto del teatro físico. El teatro físico ahí sería muy liminal también. Y en ese sentido, digamos, el ballet, pues cuando uno lo observa, está toda la expresividad que da cuenta de una situación, ¿cierto? Da cuenta de lo que le puede estar pasando a la historia y al relato que está contando, y está generando pues toda la disposición de movimiento que eso significa. Para muchos eso sería mucho más danzario y no teatral en la medida en que no alcanza a entregarse el texto. ¿Sí me hago entender? No hay un libreto. No hay un libreto, entre comillas, diciendo, parado en el desarrollo de los personajes. Y hay otros, por el contrario, en donde sí hay una situación textual de entrega de la situación escénica en particular más clara, en donde pues yo voy dinamizando con la palabra el movimiento, por ejemplo. No, es que eso tiene unos bemoles, una cantidad. Lo que podríamos hacer es, entonces, claro, las historias del ballet, digamos, en las historias del ballet nosotros encontramos a Shakespeare un montón. Y cuando encontramos a Shakespeare un montón, cuando encontramos, digamos, el Romeo y Julieta de un ballet, es muy teatral, entendido que viene de un texto teatral, de un texto teatral pues universal, que se pasa con el propósito de una situación corporal muy clara, y en donde pues la narratividad y el relato está ahí, ¿sí? Sí. En donde no se dispone la palabra, pero se está contando, es muy claro. Entonces, yo creo que el mejor ejemplo no el mejor ejemplo, me refiero, no quiere decir que sea el mejor, sino un ejemplo de danza teatro puede ser ese.
Pero cuando uno ve la consagración de la primavera, por ejemplo, de Pina Bausch, uno no encuentra esa narratividad y ese relato tan específico, sino ya hay más metáfora en donde entra como la danzalidad sí, entiendo. A hacer más ambiguo entre comillas, el movimiento. Yo creo que eso ya... Igual estamos pues creo que la pregunta sigue abierta y creo que el semillero para eso fue creado, ¿no? Creo que aquí quedan unas preguntas muy interesantes abiertas y creo que finalmente eso tenemos que entenderlo como comunidad, que para eso está el semillero, ¿no? El semillero es el que va a dar cuenta de estas preguntas y como sucede en el mundo de la investigación, abrirá nuevas investigaciones. Pero creo que son preguntas que lo que hacen es como ser provocadoras de ese espacio y abren de alguna manera las múltiples posibilidades, las diferentes vertientes de este semillero que creo deja muy claro lo que se quiere y por otro lado abre la posibilidad de preguntarse no solamente por la danza, el teatro, sino por la danza y el teatro en el aula, que creo que ese es uno de sus valores fundamentales, ¿no? Donde claramente toma una posición y donde, bueno, emergen las diferentes preguntas. Profesora. Yo tengo ahí que a decir algo y es que, bueno, yo traía preparada una cantidad de cosas, pero esto se fue para otro lado. No importa. Ok, algo importante y es que lo que yo también quería traer aquí, pues a propósito de la reflexión que tenemos dentro de los escenarios, de la clase, de uno como profesor, cómo puede posibilitar diferentes experiencias, pues es pensar que en este sentido la investigación-creación para mí entra al salón y posibilita pues una experiencia formativa, así como esa vivencia en la que el estudiante desde su indagación se proyecta y tiene la posibilidad de habitar esa acción creadora, no sé, pues de acuerdo a lo que hablamos aquí, como convirtiéndose en un aprender activo y significativo. Pero resulta que lo que yo traía también, porque es que muchos me han preguntado ejemplos, yo creo que el ejemplo, cuando uno se evoca al ejemplo, cuando los estudiantes o uno como investigador o como formador busca el referente y busca ejemplos, personas que han hecho eso, pues le da como mejor entendimiento de muchas cosas, ¿cierto? Yo siempre he creído que es mucho más chévere buscar los ejemplos para poderle entender. Y pues quiero traer aquí para los que estén por ahí este libro que se llama Cuerpo Presente. Este está digital, se lo editó IDARTES, este fue un estímulo, se lo ganó la beca de investigación en danza en el 2014, si no estoy mal. Entonces es a propósito del encuentro, ¿sí? Y de estas dinámicas de posibilitar la investigación, creación dentro de los procesos y dentro de los diseños de las experiencias formativas que tengamos. Voy a ver si no sé, si ponerlo en el chat, ¿sí? Sí, lo pongo en el chat. Aquí puedo chatear con ellos. Sí, creo que sí. No puedo. Pero bueno, Cuerpo Presente. No, dánoslo y nosotros entonces desde el chat grande O lo podemos poner el link digital, que pues para que entren. Ese era uno que pues quería hablar de eso, de cómo hace este trabajo de investigación-creación a propósito de una experiencia. Y otro, los invito a que revisen no sé, en internet y en YouTube, a Revuelo. Revuelo es un trabajo que hacen en Cartagena, es una experiencia de investigación-creación en danza, o sea, es creación artística danzaria, pero también pensada mucho desde los procesos formativos en coreografía, y pues llama la atención mucho en cómo fue todo este proceso. Ellos son un grupo que son bailarines, muchos natos son del Son de Negros. El Son de Negros, estamos hablando de municipio de Mates, Bolívar, son cimarrones de Mates,
y son bailarines, pero hay un proceso de formación ahí muy interesante a propósito de cómo llevan la indagación, los cuestionamientos y generan la creación para también establecer unos lugares ahí con respecto a ese saber específico que es el son de negros. El son de negros es el desarrollo ahí. Se llama revuelo, no sé si pues también toca en YouTube. Sí, colocarlo para que reconozcamos, digamos, desde lo danzario también posibles, que se han pensado esto de lo que pues hoy hemos hablado de todo, pero en particular cómo la investigación-creación se puede empezar a pensar como esa acción que yo sé que la educación artística siempre ha estado como pensándose, hablándose, Ausfeld, Dewey, Vygotsky, bueno, hay una cantidad de personas que ya nos están dando como un marco teórico conceptual, pero como que se ve en la práctica y uno dice, mire cómo lo están haciendo y pues eso lo puedo arriesgarme a hacer. Claro que sí. Bueno, profe, creo se nos acabó el tiempo. Creo que Paola ha sido, imagínate cómo pasa el tiempo de rápido. Muchas gracias, Karina. De verdad, podríamos llegar a alargarnos 2 horas más, pero bueno, ya creo que llegó el momento de despedirnos. Queda la invitación al semillero, queda la invitación para nuevas conversaciones y muchas gracias. Queda la invitación para bailar. A propósito del día de hoy, hay que bailar también un mundo. Hay que moverse. Karina, gracias por haber aceptado esta invitación y corresponder a este número de voces y de pensamientos y de experiencias que hoy transitamos. Gracias por tu disponibilidad y bueno, a bailar. A bailar en este cierre. Gracias, Karina. Te mando un abrazo. Gracias, Paola, Hernando. Gracias. Chao, cuídate mucho. Gracias.